El jueves 3 de enero de 1991, a las 12:42, la policía de la ciudad de Seaside, en California, recibió la llamada de uno de los vecinos. El hombre había hecho un descubrimiento sumamente macabro. Desde su casa había visto algo que se prendía fuego en el parque para niños, Sábado Park, que estaba frente a su hogar, por lo que curioso había decidido ir a ver de qué se trataba. Curioso se acercó al lugar para averiguar de dónde surgía el fuego, suponiendo que se trataba de un incendio accidental. Nunca imaginó que en realidad lo que estaba prendiendo fuego era un cuerpo de una mujer ubicado en la caja de arena. El hecho de que el vecino llamara de inmediato a la policía sirvió para que el fuego fuera controlado por los bomberos antes de que se hubiese calcinado por completo y fuese imposible encontrar evidencia en él o reconocer de quién se trataba. Pese a que la ropa que llevaba puesta la mujer era lo que más se había quemado, el cadáver en sí estaba en buen estado, lo suficiente para que se pudiera la práctica de autopsia. Si el hallazgo ya había impactado a toda la ciudad, los resultados que arrojaban los informes forenses hicieron que todo el país se escandalizara. La mujer no había fallecido a causa del fuego, sino que en realidad había perdido la vida por asfixia, aunque también había sido abusada y extremadamente golpeada por su atacante. Posteriormente, la víctima fue identificada como Vicki Renee Johnson, una mujer de 34 años de edad, que lejos de pertenecer al ambiente más turbio de la ciudad, se dedicaba a enseñar en una escuela no muy lejos de donde se halló su cuerpo. Seaside no era un lugar especialmente seguro. De hecho, la ciudad era conocida por ser el hogar de distintas pandillas y grupos criminales que se dedicaban a robar o a traficar con sustancias ilegales. Pero el homicidio de Vicki Johnson era el primero de características tan violentas. Toda la población de la ciudad se sentía totalmente estupefacta ante la noticia de los hechos, y de cierta forma, la policía también se sentía así. Y es que pese al lugar público en que se había encontrado el cuerpo, ninguna persona parecía haber sido testigo de algo tan sospechoso. Según sus propias palabras, los vecinos estaban acostumbrados a oír tiroteos en el vecindario, producto de los enfrentamientos entre pandillas. Pero lo que había sucedido con Vicki era una sorpresa para todos. Además de entrevistar a decenas de personas que vivían o frecuentaban la zona del Sábado Park, la policía aseguró de analizar y revisar la escena donde había sido encontrado el cuerpo de la víctima, poniendo más atención en el contenido del arenero y sus alrededores. Sin embargo, tampoco obtuvieron de esto ninguna información que les resultara útil para determinar quién era el responsable tras el repentino fallecimiento de la mujer. Investigar la vida de la víctima y sus últimos momentos tampoco fueron de ayuda. Vicki no tenía ningún tipo de enemigo o persona que deseara hacerle daño. Era una persona común y corriente con una vida tranquila, por lo que no tenía sentido que alguien hubiese acabado con su vida de forma tan grotesca. La falta de evidencia acabaron generando que el caso se enfriara rápidamente, dejando una marca muy firme que la población de Seaside, por supuesto, no parecía haber forma de resolverlo. Durante 30 años, el homicidio de Vicki Johnson sirvió como ejemplo para demostrar la evidencia que se daba en la ciudad de Seaside, además de la inoperancia policial que no lo había logrado resolver. Después de todo ese tiempo, en 2021, la Unidad de Casos sin Resolver de la Fiscalía del Condado de Monterrey decidió reabrir la investigación. Si bien para que el año habían ocurrido los hechos ya existía cierta tecnología de identificación de ADN, no era compatible con las nuevas técnicas que se tenían, por lo que la unidad especializada trabajó codo a codo con la policía de Seaside para recuperar la poca evidencia que se tenía archivada del caso y enviarla al Departamento de Justicia de California para que volviera a ser analizada y se comparara cualquier tipo de rastro obtenido con la base de datos del Departamento de Justicia. Aunque esto tampoco fue un trabajo sencillo, de hecho llevó otros 2 años más que las piezas de evidencia se procesaran. Entre ellos estaba lo que sería la clave de la solución para el caso: restos de ADN que se habían extraído debajo de las uñas de la mujer que no podían haber sido identificados hasta finales de 2023. Cuando una nueva búsqueda en la base de datos del FBI llamado CODIS o Combined DNA Index System dio como coincidencia a Frank Lewis McClure. El hecho de que su ADN estuviese bajo las uñas de Vicki solo podía significar que la víctima había intentado luchar por su vida de forma muy vigorosa, como los peritos forenses habían sospechado desde hacía un inicio. Y por lo tanto, no cabe duda de que Frank Lewis McClure era quien había atacado a la mujer. Lamentablemente, su identificación como el responsable de quitarle la vida a Vicki llegó un tanto tarde. El exconvicto había fallecido en los 77 años de edad en 2021. Con el hombre ya fallecido, lo cierto es que no hubo un cierre completo en este caso, ya que los investigadores todavía no están seguros del motivo de McClure. De hecho, las autoridades ni siquiera están seguros de que el homicida conociera a la víctima previo al ataque o si tenían algún tipo de relación.
Es por eso que incluso hasta el día de hoy, la Unidad de Casos sin Resolver del Condado de Monterrey apela a la población para poder encontrar un poco más de información que permita responder a todas esas preguntas que aún no se han podido responder. La familia de Vicky, en especial sus 3 hijos, han declarado públicamente estar agradecidos por la constancia de las autoridades en descubrir quién fue el responsable de acabar con la vida de su madre. Y aunque aún no se conocen los motivos que lo llevaron a hacer tal cosa, creen que han logrado un cierre. La desaparición de Susan, de 41 años, y su hija Natasha Carter, de 10 años, sucedió en agosto del 2000. Un año particular para ambas. A principios del mismo, Susan había firmado el divorcio con su marido y padre de Natasha, Rick Lafferty, con el cual todavía se encontraba en una batalla legal por la custodia de la pequeña Alex, como la llamaban. Cuando a principios de agosto Rick dejó de saber de su hija, supuso que su exmujer lo estaba haciendo a propósito. El proceso judicial estaba siendo favorable para él y era muy posible que terminaran otorgándole la custodia total de Natasha a él y no a Susan. Por lo que primero que pensó fue que la mujer estaba intentando evitar que esto sucediera huyendo con ella. Sin embargo, cuando decidió comunicarse con el entorno de Susan, descubrió que éste llevaba varios días sin verla, a ella o a su hija. Fueron sus familiares quienes lo hicieron entrar en razón. Idear un plan de huida no era algo de lo que creían a su exmujer capaz. Simplemente no tenía sentido, por lo que el 8 de agosto, aún sin noticias de ellas, se decidió por denunciar su desaparición a la policía de Virginia del Este, añadiendo que su ex esposa vivía con su nueva pareja, Larry Webb, con quien tenía una relación desde incluso antes que se separaran. Naturalmente, la policía se dirigió a la vivienda de Webb, donde Susan había estado viviendo desde su separación. La actitud de Larry le resultó sospechosa desde un principio. El hombre no parecía en lo absoluto preocupado ni consternado por la repentina desaparición de su pareja e hijastra. Esta falta de emociones hizo que los detectives se enfocaran en él mientras se llevaban a cabo varios operativos de búsqueda por todo el estado y el país, en los que incluso llegó a participar el FBI. Pese a los esfuerzos de la policía de Virginia, no hubo mayor avance en la investigación. La poca información que se había logrado recolectar era que ambas habían sido vistas por última vez en ese mismo día que Rick Lafferty había denunciado su desaparición, el 8 de agosto en el centro de la ciudad. Ese era el último rastro de las Carter y parecía imposible conseguir algún otro tipo de indicio o información de lo que había sucedido con ellas. Larry Webb seguía siendo un sujeto de interés para la investigación. Todos los involucrados en el caso coincidían en que habían varios motivos para sospechar de él. Webb tenía una vibra extraña. Sin embargo, aunque para los detectives tenía algo que ver con su desaparición, la verdad es que era un mero presentimiento. No había evidencia clara que pudiera respaldar las sospechas de las autoridades, por lo que lentamente la investigación fue enfriándose hasta quedar detenida durante 22 años. Recién en 2022, los detectives lograron obtener una orden para revisar la casa de Larry, que seguía viviendo en el mismo lugar que había vivido con Susan y Natasha. Allí encontraron lo que habían estado buscando desde hacía más de 20 años, una prueba clave que confirmara sus sospechas. En una de las paredes de la habitación que había pertenecido a la pequeña Alex, se encontró con una bala incrustada, además de varias manchas que parecían ser sangre, por lo que se tomaron varias muestras de estas manchas para analizar posteriormente. Las muestras recogidas confirmaron que el líquido de color rojo que estaba en las paredes se trataba de sangre humana, por lo que rápidamente se comparó estas muestras con el ADN que había obtenido de Alex gracias a ciertos objetos de ella. La coincidencia era total. La sangre pertenecía a la niña que, a juzgar por la cantidad de sangre en su habitación, había sido severamente herida o incluso había perdido la vida allí. Pese a que no se había encontrado el cuerpo de la menor ni de su madre, la evidencia que se había hallado en la casa fue suficiente para que en octubre de 2023 se lo acusara oficialmente del homicidio de Natasha Carter. Para entonces, Larry Webb tenía 80 años y la típica salud delicada de una persona de su edad, lo que utilizó a su favor. Desde la audiencia de formación, su equipo de abogados obstaculizó el inicio del juicio, alegando diferentes problemas en la salud del acusado que convenientemente atrasaban los procesos judiciales. Desde finales del año pasado y hasta su fallecimiento en los últimos días del mes de abril de este año, la salud de Webb sufrió un deterioro considerable. Dejó de vivir solo pasando de ser trasladado a un hogar de ancianos en el que sus enfermedades se fueron volviendo cada vez más graves. Era claro que sus días se llegaban al fin. Estando prácticamente en su lecho de muerte, Larry Webb decidió sincerarse frente a un investigador. Con lujo de detalles, contó lo que realmente había pasado con Susan y Natasha. Si bien no conocemos al pie de la letra la confesión de Webb, se dio a conocer lo más relevante de la misma, como por ejemplo el motivo tras los homicidios.
les quitó la vida de un disparo. Además de contar de forma detallada el motivo y la forma que había acabado con la madre e hija, Larry Webb informó que había hecho con sus cuerpos sin vida. Explicó durante los primeros días después de los hechos. Mantuvo los cuerpos escondidos en el sótano de su casa, envueltos en sábanas, mientras él se encargaba de cavar en su patio trasero un pozo en el que enterró a las Carter. Si bien Webb había sido capaz de contar toda la historia con lujo de detalles, la descripción exacta del lugar en el que estaban encerrados los cuerpos sin vida fue un tanto vaga, por lo que el 9 de abril el fiscal encargado del caso se trasladó con él hasta su antigua casa para que enseñase el lugar. Posteriormente, Webb fue trasladado a una unidad de cuidados paliativos del complejo correccional Mount Olive, donde estuvo hasta que su salud se descompuso el 22 de abril, cuando tuvo que ser trasladado al Hospital General de Montgomery, donde falleció. Los cuerpos de Natasha y Susan Carter se encontraron tan solo unos días después. Sus heridas coincidían con la confesión que Larry Webb había hecho antes de su muerte, por lo que se consideró el caso resuelto. El padre de Natasha, Rick Rafferty, declaró a la prensa sentirse aliviado por haber logrado determinar qué había pasado con su hija y ex esposa, pero que a su vez estaba realmente triste por las circunstancias. En las primeras horas de la mañana del 20 de julio de 1971, una de las 4 chicas que vivía junto a Rita Curran en un apartamento de Burlington, en Vermont, volvió a su hogar después de una larga noche de fiesta. Rita se había ido ese mismo verano con ellas. Tenía 24 años y, al igual que el resto de sus compañeras, era estudiante en la Universidad de Vermont. En su caso, se encontraba realizando estudios de posgrado, por lo que ya estaba titulada como maestra de escuela primaria, aunque no ejercía. En realidad, trabajaba como camarera en un hotel de la ciudad para costear sus gastos mientras estudiaba. Pese a que hacía muy poco que se había independizado y mudado al apartamento en la calle Brooks Avenue compartido, ella y el resto de chicas habían comenzado a forjar una linda amistad que se vio truncada cuando esa mañana una de sus roommates la encontró en el cuerpo de Rita sin vida. La escena era espantosa. La chica había sido brutalmente golpeada, pero también abusada por su agresor, que había acabado con su vida asfixiándola. El cuerpo de Rita estaba lleno de golpes, pero también de señales de lucha que sirvieron para determinar que había peleado con su atacante para lograr sobrevivir. Sin embargo, más allá de esos indicios, en su cuerpo no había prácticamente otra pieza de evidencia, más que una colilla de cigarro junto al cuerpo. Para ese entonces no existía la tecnología como la que hoy contamos, por lo que si bien la colilla de cigarro se recolectó como una pieza de evidencia, la verdad es que los detectives de aquel entonces no podían extraer de ella información útil que les sirviera para resolver el caso. Sin huellas ni otro tipo de evidencia concluyente que se hubiese encontrado en la víctima o en la escena del crimen, la primera investigación se centró en entrevistar a posibles testigos. Hablaron con el resto de personas que vivían en el edificio para averiguar si habían escuchado o visto algo que les hubiese resultado sospechoso, pero también entrevistaron al entorno de la víctima. Dentro de las decenas de puertas que se golpearon en las horas siguientes al descubrimiento, estuvo la del departamento del matrimonio Ross, ubicado en 2 pisos más arriba del apartamento de Rita y sus compañeras. Cuando un par de oficiales policiales golpearon la puerta con la noticia de que había ocurrido los hechos, fueron recibidos por Michelle, quien afirmó que ella y su marido William no habían escuchado nada particularmente raro la noche anterior. La policía se tomó un par de minutos extra con ella para preguntarle sobre el registro criminal de su esposo, quien tenía un par de cargos de su expediente. Pacientemente, Michelle respondió a todas sus preguntas y afirmó que su esposo había estado junto a ella todo el día. Una mentira que demoraría 50 años en descubrirse. Naturalmente, después de haber explorado todos los caminos posibles, la investigación fue congelándose. Pese a que la policía de Vermont revisaba periódicamente los expedientes del caso en busca de algún indicio, pasaron muchos años antes de que se hiciera un avance significativo en el caso, específicamente 43 años. En 2014, en una de esas revisiones, la policía decidió enviar la colilla de cigarro de la oficina del médico forense jefe de Nueva York y allí se analizó y se logró extraer la secuencia de un ADN masculino, aunque al buscar una coincidencia a la base de datos de criminales de todo el país, no hubo ninguna coincidencia. Durante los siguientes 5 años, la investigación volvió a quedar detenida hasta que en 2019 un nuevo equipo de detectives retomó la investigación y envió la muestra de ADN a una clínica genealógica privada para que a través de coincidencias parciales fueran capaces de descubrir a quién pertenecía ese ADN. Fue así que dieron con familiares de Ross, como el matrimonio de jóvenes que vivía en ese mismo edificio que la víctima. Rápidamente, los detectives localizaron a Michelle de Ross para volver a interrogarla, y esta vez la mujer contó una historia completamente diferente.
Confesó que en realidad, en la noche del homicidio de Rita, ella y su marido William habían tenido una fuerte discusión, por lo que el hombre decidió salir a caminar para tranquilizarse. De ese paseo volvió cuando su esposa ya dormía. Cuando al día siguiente la policía golpeó su puerta, William le ordenó que dijera que había estado toda la noche en la casa con ella, algo que por alguna razón Michelle obedeció, manteniendo su mentira hasta entonces. Para los detectives que la habían interrogado en 2019, Michelle no era una cómplice. No creían que la mujer supiera que su esposo había sido el responsable del homicidio sucedido a unos pisos más abajo de su casa. En su mente solo lo estaba protegiendo de ser acusado por su pasado criminal. Era joven, estaba recién casada y todavía muy ingenua. Muestra de lo que realmente no sabía de lo que su esposo había hecho fue lo que colaboraría que se demostró. Les contó cómo poco después del 20 de julio de 1971, William se fue a Tailandia para convertirse en monje budista, lo que marcó el final de su matrimonio ya que apenas volvieron a verse. William volvió a Estados Unidos después de un tiempo y se casó de nuevo, pero no vivió mucho más ya que en 1986 falleció en San Francisco debido a una sobredosis de sustancias ilegales. No sabemos si William de Ross tuvo otras víctimas o si su muerte tuvo que ver con el remordimiento, pero al menos después de más de 50 años se pudo cerrar el círculo, sabiendo que finalmente quién había terminado con la vida de la joven Rita. El 4 de enero de 1996, Jade Benning llamó al servicio de emergencias de la ciudad de Santa Ana alrededor de las 3 de la mañana. Claramente nerviosa, la chica de 22 años se las arregló para pedir ayuda para su novio Christopher Hervey, quien estaba gravemente herido. El estado de shock en el que parecía estar no le permitió contar con claridad lo que había sucedido, pero dada la urgencia en su voz, la operadora no demoró en enviar la ayuda solicitada a la dirección que Jade había dado. Cuando la policía llegó acompañada de una ambulancia y paramédicos, se encontraron con una escena sumamente violenta. Christopher, también de 22 años, estaba tirado en el piso del apartamento con varias heridas de arma corta punzante en su torso. Mientras el personal médico se encargaba del joven que estaba en un estado extremadamente delicado, la policía se aseguró de tranquilizar a su novia y de conseguir su declaración después de que un paramédico la revisara. Y él le contó a la policía que se había despertado apenas unos minutos antes de llamar a 911 debido a los gritos y ruidos que provenían del living del apartamento. Al salir de su habitación para dirigirse hasta allí, fue testigo de cómo su novio luchaba contra un hombre de piel negra al que no reconoció. Cuando Christopher notó que su novia estaba despierta, le ordenó que llamara 911. Aunque en el deseo de ayudar, lo primero que hizo Jade fue acercarse para intentar ayudarlo. Fue entonces cuando el agresor empezó a apuñalar a su novio y en el proceso lastimó el costado de la mano derecha de la chica antes de huir. Además, dio una declaración bastante genérica del intruso como una altura y peso estimado, con la cual la policía comenzó a trabajar. En el apartamento no se halló el arma que se había usado para el ataque y tampoco se encontró evidencia biológica que pudiera ayudarles a encontrar al agresor. Sin embargo, cuando la policía tomó la declaración de los vecinos, más de uno afirmó haber visto un hombre correr desde la zona del apartamento de la joven pareja. Lo que parecía confirmar la visión de Jade que había dado a los oficiales había sido tras su llamado. Lamentablemente, mientras las primeras horas de investigación se llevaban a cabo, Christopher falleció a causa de la gravedad de las heridas, lo que hizo que la policía pusiera todavía más atención en atrapar al intruso del apartamento que trae la muerte de Christopher, que se había transformado también en un homicida. En cuanto a quién era o qué motivos había tras sus actos, la policía tenía básicamente una teoría. Creían que el intruso había ingresado al apartamento con la intención de robar, lo que Christopher le había impedido. Nervioso por el plan fallido, el ladrón había atacado al dueño del local para asegurarse de la huida. Para la policía de Santa Ana, lo único que quedaba por determinar era la identidad del homicida, pero la falta de evidencia concluyente hizo que esto no fuera sencillo. De hecho, por 26 años, el caso permaneció abierto. Durante ese tiempo, la policía de Santa Ana buscó diferentes maneras de identificar al hombre que le había quitado la vida a Christopher, aunque no tuvieron mayores avances hasta enero del 2020. Justo en el aniversario número 26 de la muerte del joven, una carta anónima llegó a la policía de Santa Ana. El contenido nunca se reveló, pero según lo que las autoridades policiales declararon, en la prensa el contenido de la carta implicaba que la historia de Jade Benning había dado en 1996 era completamente falsa. Nunca había existido un intruso, sino que había sido Jade la que había atacado a Christopher. Si bien no conocemos exactamente lo que la carta decía, fue lo suficientemente convincente para que la policía abriera de nuevo la investigación del caso que llevaba más de 25 años abierto.
A los detectives a los que se le asignó el caso estuvieron trabajando 2 años en él hasta poder reunir la evidencia necesaria para demostrar que en la noche del 4 de enero de 1996 nadie había entrado en la casa de Christopher y Jade, sino que esa madrugada había sido la joven quien despiadadamente había acabado con la vida de su novio. Para el momento en que la orden de arresto contra Jade Benning se emitió en mayo de 2022, la mujer tenía 48 años y vivía desde el 2001 en una ciudad de Austin, en el estado de Texas, donde fue detenida cerca de su casa en una colaboración de la policía en ese estado y la de California. Desde entonces, Jade ha estado en prisión preventiva bajo una fianza de $1 millón a la espera de su juicio, el cual todavía no se llevó a cabo. La familia de List de Westfield, New Jersey, parecía ser la réplica exacta de la familia norteamericana perfecta para los estándares de finales de los años 60 e inicio de la década de los 70. John List, de 46 años, era el proveedor de la familia. Trabajaba en el sector de finanzas como contador y se aseguraba de que nada le faltara a su mujer Helen y a sus hijos, a su madre Alma, que también vivía con ellos. Como resultado de su esfuerzo, John era capaz de sustentar un estilo lujoso para él y su familia. Muestra de ello era la mansión de 19 habitaciones en la que vivían, en la que había una sala de baile, chimeneas de mármol e incluso un candelabro de Tiffany's. Pero los List no solo parecían tener una vida perfecta por el dinero, sino también por su manera de actuar y los involucrados que estaban en la comunidad que los rodeaban. Absolutamente todos los domingos asistían a la iglesia luterana, en la que siempre participaban de una forma u otra. John, por ejemplo, enseñaba a los niños en la escuela dominical, mientras que Helen era la primera en participar y organizar en las actividades que recaudaban fondos o donde fuera necesario. En general, la familia List parecía perfecta, pero como hemos visto en este canal, las apariencias engañan y la vida de ensueño de los List acabó abruptamente en noviembre de 1971. A inicios de ese mismo año, John había perdido su trabajo en el Banco Nacional de New Jersey, por lo que sin decirle a su familia sobre el cambio en su situación, John se dedicó a buscar trabajo. Para él, decirle a su familia que había quedado sin empleo era impensable, por lo que desde el momento en que había sido despedido y hasta los primeros días de noviembre, su rutina se basaba en fingir que iba a trabajar todas las mañanas, cuando lo que hacía en realidad era pasar su día en la estación de trenes leyendo el periódico en busca de trabajo. Mientras que disimulaba la falta de un ingreso económico sacando pequeñas cantidades diarias de dinero de las cuentas bancarias de su madre Alma, de 85 años. John creía que era humillante contarle a su familia lo que consideraba un fracaso. Mucho menos creía que fuera digno para pedir ayuda estatal, por lo que cuando los meses comenzaron a pasar y él seguía sin encontrar trabajo, comenzó a desesperarse. Es difícil entender la línea de pensamiento que siguió John para llegar a la conclusión que su mejor opción era arrebatarle la vida a toda su familia. Pero para él era la única opción lógica que le quedaba, así que en la mañana del 9 de noviembre de 1971 dio inicio a su metódico plan. Después de que sus 3 hijos se fueran al colegio, John terminó de arreglar para supuestamente ir a trabajar, mientras su esposa Helen desayunaba como todos los días en la cocina. Entonces el hombre se acercó por su espalda y le disparó, quitándole la vida de forma inmediata. Con total frialdad, John dejó la cocina para subir hasta el 3er piso de la mansión, donde se estaba en la habitación de Alma, su madre, a quien ejecutó mientras todavía dormía en su cama. El resto de la mañana la pasó en su casa. Era la primera de muchas en las que podía descansar y no pasar a la estación de trenes, aunque sus intenciones eran mucho más macabras. Cuando Patricia, su hija mayor de 16 años, volvió del colegio junto a su hermano más chico, Frederick, de 13, John les disparó con la misma frialdad que horas antes había acabado con la vida de su madre y su esposa. Como si lo que acababa de hacer no fuese monstruoso, John se hizo un sándwich que comió tranquilamente antes de ir al colegio de sus hijos, donde John, el hijo de en medio, tenía un partido de fútbol. Su padre observó el partido, alentó por él y al final del juego lo llevó a casa entre charlas y chistes, hasta que le disparó en el pecho al igual que al resto de los miembros de su familia. List había planeado todo detalladamente, y eso implicaba huir sin ser atrapado, por lo que ya habiéndole quitado la vida a toda su familia, empezó con la segunda fase de su plan, su escape. Lo primero que hizo fue ubicar los cuerpos de su familia en bolsas de dormir en la sala de baile, y posteriormente escribió una nota a su pastor, a quien creía que iba a entenderlo. En la nota explicaba lo que había hecho para que su familia no tuviera que enfrentar la deshonra y la maldad de la pobreza que iba a corromper sus almas, por lo que la única forma de asegurarse que tuvieran su lugar en el cielo era quitarles la vida. Liz pensaba que lo que había hecho como un sacrificio era necesario,
casi un favor que le había hecho a su familia, pero aún así no estaba dispuesto a cumplir con las consecuencias de sus actos, por lo que limpió metódicamente la escena del crimen, asegurándose de no dejar ningún rastro que pudiera servir como conectarlo con los homicidios. Pero para asegurarse de que la policía ni siquiera podría reconocerlo, John se tomó el trabajo de cortar su rostro de todas las fotografías familiares de la casa. Además, tuvo el recaudo de llamar al colegio de sus hijos para hacerles saber que la familia se iría de viaje, por lo que sus hijos no asistirían a clases por un tiempo. Con ese anuncio, John se aseguraba de que la ausencia de sus hijos no generara alarmas en la institución educativa. Entre otras de las medidas que tomó para que nadie lo descubriera, lo que había ocurrido estuvo en lo de cancelar todo tipo de entregas que se hacían en la casa. Dejó las luces prendidas e himnos religiosos reproduciendo en las habitaciones vacías. Todo eso lo hizo el mismo 9 de noviembre. Esa noche durmió en la mansión donde estaban los cuerpos sin vida de su familia y a la mañana siguiente salió de la casa. Nadie supo nada más de John List durante 18 años. Los vecinos comenzaron a sospechar de que algo malo había ocurrido en los List, un mes después de los hechos, es decir, en diciembre de 1971. Habían notado que las luces estaban constantemente prendidas y las ventanas cerradas. No era algo común, por lo que un tanto preocupados llamaron a la policía local. Entraron al domicilio el 7 de diciembre encontrando los cuerpos de la familia y la carta de 5 hojas que John había escrito a su pastor. En ese caso, a diferencia de los anteriores, no había dudas de quién había cometido los crímenes. El problema era encontrarlo. El FBI rápidamente se unió en la búsqueda, aunque lo congeló rápidamente. John no había dejado rastros para que se le encontrara. Pese a que no había nuevos avances, los detectives de New Jersey nunca dejaron de buscar por él o por formas de encontrarlo. Fue así como el año 1989 se les ocurrió la idea de hacerlo público en el caso de popular de televisión American Most Wanted. Aunque durante varios de sus episodios mostró una foto de John antigua y una actualizada de cómo se verían entonces, pidiendo la ayuda de su audiencia. Varias personas se acercaron a la producción del programa televisivo con lo que consideraban información relevante, entre ellas una mujer de la ciudad de Richmond, en Virginia, que aseguraba reconocer al hombre. Era su vecino Robert Clark, quien casualmente también era contador y un ferviente creyente religioso. Por primera vez en 18 años, la policía parecía tener una pista sólida, por lo que no dudaron en dirigirse a la dirección de Robert Clark. Allí les recibió con su esposa, quien conocía al contador desde el año 1977 y llevaba casada con él desde 1985. Aunque nunca había conocido a su familia o amigos previos a esa época, una búsqueda superficial permitió determinar que solo existían registros de Robert Clark desde 1971. En adelante, cuando de pronto su nombre comenzaba a aparecer en Colorado. No había dudas, Robert Clark era el alias de John List, que había asumido para poder escapar. La policía de Virginia lo arrestó el 1 de junio de 1989. Hacía solo 10 días que su foto había sido pública, por primera vez en el programa de televisión que lo había resuelto todo. El juicio de John se llevó a cabo en 1990. En él, su defensa intentó argumentar que los crímenes habían sido cometidos en un episodio de estrés postraumático por ser víctima de Corea, pero no era una versión creíble. Todo se había hecho siguiendo un plan sumamente metódico y ordenado. No había sido improvisado. Como era de esperarse, el jurado encontró a John culpable y el juez lo sentenció a cadena perpetua en una prisión de New Jersey, donde estuvo privado de libertad hasta el 2008, cuando falleció a sus 82 años. En una entrevista dada para la televisión un par de años antes de morir, John dijo que no se había quitado la vida después de cometer los homicidios porque creía que eso le prohibiría la entrada al cielo, donde creía que estaba su mujer, su madre y sus hijos. Como deseaba encontrarse con ellos, había decidido seguir viviendo, esperando que en el más allá su familia lo perdonara. La mansión donde vivían los List se prendió fuego muy poco después de que los hechos fueran descubiertos y nunca se pudo determinar la causa del fuego. En el terreno se hizo otra casa que hoy sigue allí. Aunque las personas del vecindario todavía creen que el territorio está maldito y sobre todo los niños se niegan a pasar frente a la casa. ¿Y tú qué crees? ¿Conocías estos casos? ¿Cuál te sorprendió más? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.